En la fotosíntesis, si tú recuerdas, las plantas habían producido su alimento. Su alimento no es el agua que absorben, no. Su alimento es la glucosa, que se formó con el agua que absorbió una planta. El agua que absorbe una planta no es su alimento, sirve para formar su alimento, que es la glucosa. Una vez formada la glucosa en la fotosíntesis, se va a almacenar, ¿sí?, en alguna zona de almacenamiento bajo la forma de almidón. Ese almidón almacenado servirá para sintetizar ATP. Nosotros cuando comemos un poco de alimento, por ejemplo, cuando comemos un poco de papa, ¿sí?, que tiene almidón, lo vamos a partir con los dientes y con los jugos gástricos y vamos a convertir ese almidón nuevamente a ese famoso nutriente llamado glucosa. Esta glucosa, que es acá el nutriente, junto con el oxígeno que tomamos del aire a cada momento, entrarán a la respiración celular para producir mucha energía. Esa energía que se produce, que se libera, servirá para formar ATP, que sería el objetivo de la respiración celular. Producir esa energía ATP que luego va a ser utilizado en el trabajo diario de todo ser vivo. Al ATP le llaman, entre comillas, como la moneda energética, porque es la que se va a gastar cada vez que tengamos que hacer algún trabajo celular. Producto de la respiración, además de formarse energía para formar ATP, se produce el CO2, el dióxido de carbono, que luego se va a eliminar cada vez que expiramos. Ese CO2 y el oxígeno van a circular. Las plantas, en el proceso de la fotosíntesis, liberan oxígeno, que va a ser utilizado en la respiración. Nosotros, al momento de la respiración, liberamos el CO2. Ese CO2 va a ser utilizado por las plantas en la fotosíntesis. Entonces, con la respiración celular y con la fotosíntesis, se restablece ese equilibrio de gases respiratorios, como es el oxígeno y el CO2. Esa glucosa, que es materia orgánica, en nuestras células va a ser degradada a materia inorgánica, llámese agua y CO2. Este proceso es un proceso de oxidación. La glucosa, que es materia orgánica, se va a oxidar. Y al oxidarse, se libera energía para formar ATP. Como se libera energía hacia afuera, afuera en griego se dice exo, entonces la respiración celular es exergónica, porque libera energía para formar ATP. Claro, esto utilizando oxígeno. Ahora, a diferencia de la fotosíntesis, que era solo de día y en la noche no había, ahora en la respiración celular ella es continua, ocurre de día y de noche, en todo momento. Hay dos tipos de respiración celular, pero la que vamos a estudiar, porque es la que viene en los exámenes de admisión, es la aeróbica. ¿Y por qué se llama así? Porque es la que utiliza el oxígeno. El oxígeno va a ser el agente oxidante de la glucosa. Él será el último aceptor de electrones. La respiración anaeróbica solo ocurre en algunas bacterias y no es importante, así que la pasamos. Pero en esta respiración no se utiliza el oxígeno. Mejor nos centramos en la respiración aeróbica. Y acá tenemos la fórmula. ¿Qué pasa en la respiración celular aeróbica? La glucosa, cuya fórmula es C6H12O6, va a ser oxidada por el oxígeno. Y luego de este proceso se formará agua y CO2. Lógico, en este proceso donde la glucosa es oxidada, se libera energía para formar ATP. Vamos a dividir a la respiración celular en dos etapas. La anaeróbica, que ocurre fuera de la mitocondria, y la aeróbica, que ocurre en el interior. La primera fase anaeróbica ocurre fuera de la mitocondria en el citosol y tiene por nombre glucólisis. Como su nombre lo indica, la glucosa se va a partir. En griego se dice lisis. Ahora, lo que se forme en la glucólisis, si alguien lo recuerda, se llamaba piruvato.
entrará a la mitocondria. Acá está. Y en la mitocondria el piruvato se transforma en acetil. En acetil. Por eso se llama esta etapa acetilación. Luego, el acetil que se forma en esta etapa 2, que ya ocurre en la mitocondria, entra a la tercera etapa llamada ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs inicia con una molécula llamada citrato. Por eso que al ciclo de Krebs también le llaman ciclo del citrato. Ahora, ocurre un proceso muy complejo acá, muy complejo. Pero entre otras cosas se formarán NAD y FAT. Estos NAD y FAT que se forman en el ciclo de Krebs, ¿sí? Que se forman acá, irán a las crestas. En las crestas de la mitocondria, que estoy acá señalando, ocurrirá la cuarta etapa. Acá está, la cuarta etapa. Esta cuarta etapa, acá está su nombre, fíjate, ocurre en las crestas. Y es la etapa donde se produce la mayor cantidad de ATP. ¿Cuál es la etapa de mayor importancia de la respiración celular? Y la respuesta es la cuarta etapa, esta de acá. ¿Por qué es la que forma la mayor cantidad de ATPs? Si yo te dijera que se produce hasta 38 ATPs por glucosa, 38 por cada glucosa, aquí se producen 34. ¿Te imaginas? 34. De 32 a 34. El resto se produce en la etapa 1, 2 y 3. Así que la etapa 4 es la más importante. Este es su nombre, recuérdala. Ahí está, léela. Es la más importante. Ojo, la fase 2, 3 y 4 son aeróbicas. Aquí va a importar mucho la presencia de oxígeno. ¿Qué pasa aquí en la glucólisis? Primero que nada, ya le dije, ocurre fuera de la mitocondria. Número 2, ocurre en el citosol. Número 3, es anaeróbica. ¿Y qué va a producir? Acá está, lean. Esto es lo que va a producir. Cuando la glucosa entra a nuestras células, ella que tiene 6 carbonos, se parte en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Primero se utilizan 2 ATPs, se gastan. Y luego se forman 4 ATPs. Se liberan, se forman, se producen. Es como ganar. Al inicio se pierde 2 y luego se gana 4. Entonces, haciendo una suma neta, se podría decir que aquí se producen 2 ATPs netos. Primero se gastó 2, pero luego se formó 4. 4 menos 2. O menos 2 más 4. Así. Segundo lugar, para que la glucosa se transforme a piruvato, se tiene que oxidar. La oxidación es la pérdida de electrones. Quiere decir que la glucosa va a perder electrones. Y si pierde electrones, se transforma a piruvato. Pero si la glucosa pierde electrones, otra molécula va a ganar esos electrones. ¿Quién es? Este de acá. El NAD, en su forma oxidada, gana los electrones de la glucosa y se transforma en NAD reducidos. Al final se forma esto, los NAD reducidos, también llamados citosólicos, porque se han formado en el citosol. Listo, entonces hemos terminado la primera etapa. ¿Qué hemos formado? 2 ATPs netos, 2 NAD reducidos y 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos entran a la mitocondria. Vamos a la etapa 2. El piruvato tiene 3 carbonos. Se transforma en acetil de 2 carbonos. Se junta al CoA. Ahí está, acetil-CoA de 2 carbonos. O sea, si el piruvato se transforma de 3 carbonos a acetil de 2 carbonos, se ha perdido un carbono. Acá está. Los carbonos se pierden bajo la forma de CO2. El piruvato se vuelve a oxidar. Hasta acetil se oxida. Si se oxida, pierde electrones. Alguien tiene que ganar los electrones que el piruvato pierda. ¿Quién es el que gana esos electrones? Este NAD, oxidado. Y al ganar los electrones,
se transforma en NAD reducidos, NADH2+. Se forma algo parecido, mira, parecido, muy parecido. Acá se formó 2 por glucosa y aquí 1 por piruvato. Como son 2 piruvatos, serían 2, ¿no? El doble, 2. Aquí solo hemos colocado 1, pero en verdad son 2. Ahora, este acetil entrará a la tercera etapa. Si el objetivo, acaba de decir al inicio de clase, es formar ATP, ¿por qué entonces interesa tanto el NAD, NADH2? El NAD servirá para formar ATP luego. Este acetil entrará a la tercera etapa. El acetil tiene 2 carbonos. Si se junta con el OAA de 4 carbonos, mira, suma 2 más 4, se forma el citrato de 6 carbonos. Esta es la primera molécula que se forma en el ciclo de Krebs. Es por eso que al ciclo de Krebs también le llaman ciclo del citrato o ciclo del ácido cítrico. El citrato empieza con 6 carbonos. Mira, 6. Terminado el ciclo de Krebs, se formará el OAA de 4 carbonos. ¿Qué pasó? Si inició 6 y terminó 4, se ha perdido 2. Acá está. El citrato pierde 2 carbonos bajo la forma de CO2. Ahora, ¿qué te dije de importante? Que la cuarta etapa es la más importante porque produce hasta 34 ATP. Acá en la glucólisis solo se produce 2. 2 netos. 4 menos 2. En el acetilación no se produce nada. Aquí en el ciclo de Krebs se va a producir también 2 ATPs, nada más. Nada más. Acá está. Se produce un ATP por cada un ciclo de Krebs. Pero recuerda que aquí no hay un acetil, sino 2. Si retrocedemos la diapo, aquí habían 2 piruvatos. Mira, 2, acá está. Solo que para hacerlo más simple colocamos acá 1, pero en verdad son 2. Y si acá hay 2, acá también debería haber 2. Y si acá hay 2 acetil, cuando entren al ciclo de Krebs, estos 2 formarán 2 ATPs. Entonces, vamos sumando. En la glucólisis 2, en la acetilación nada, en el ciclo de Krebs 2 más. Solo hay 4 ATPs, nada más hasta ahora. Hemos terminado el ciclo de Krebs y solo hemos producido 4 ATPs, nada más. Nos faltan 34. Esos 34 se producirán en la cuarta etapa, en la crestas de la mitocondria. Eso, ahí. Pero, en el ciclo de Krebs pasa algo importante también. Esto, mira, se vuelven a formar NADs y FATs. NADs y FATs. Ojo, este NADs es reducido y se forma a partir de este oxidado. Profesor, ¿por qué no lo puso? Bueno, acá no hay espacio, pero yo ya te puse hace rato. Mira, si te fijas por acá, NAD más es la forma oxidada. Se transforma en NADH2 más, la forma reducida. Ya, eso mismo ocurre en la segunda etapa, mira, y también va a ocurrir en la tercera etapa. Se forman NADs. O sea, que si el citrato aquí en el ciclo de Krebs se oxida, aquí el citrato se va a oxidar 4 veces. 4 veces se va a oxidar. Y si 4 veces se oxida, es porque 4 veces va a perder electrones. Y si 4 veces pierde electrones, 4 veces se va a ganar electrones por acá. En las 3 primeras se formarán 3 NADs y en la última se formará un FAT. Alguien diría, profesor, ¿y el FAT qué es? El FAT es una molécula parecida al NAD que gana electrones, así en el ciclo de Krebs.
Ojo, alguien diría, profesor, ¿y por qué ha puesto en color rojo NAD y FAT? ¿Tan importante es? Sí, les vuelvo a decir, es muy importante el NAD y luego el FAT. Si el ATP es moneda energética para gastarlo, el NAD y el FAT serían como cheques que servirán luego para formar ATPs. Luego, ¿cuándo? Ah, acá, mira acá, en la cresta. Mira la flecha verde. Cuando los NADs y FATs vayan a la cresta, formarán mucho ATP. Ahora sí, vayamos a la cuarta etapa de la respiración celular. Esta etapa ocurre acá, mira, en las crestas. Esta cresta en esta forma lo vamos a colocar en la siguiente diapositiva. Acá, acá está. Esta es la cresta. Esta de acá, esta. Hacia la cresta van a ir los NADs y los FATs. No solo ellos dos, también este, mira, a ver, el de acá, también este NAD irá a la cresta, irá luego, en la cuarta etapa. Todavía no, aquí no, en la cuarta etapa. Esta es la cresta, esta es la cuarta etapa. Algunos libros, en San Marcos, por ejemplo, varias veces le llamaron a esta cuarta etapa cadena respiratoria, porque aquí ocurre una cadena transportadora de electrones. Se llama cadena respiratoria. Vamos a empezar la etapa última y más importante. Ahí está su nombre. Que se formó importante en la etapa 1, 2 y 3. Se formaron NAD y FATs. Estos NAD y FATs de la etapa 1, 2 y 3 irán a la cresta. Como acá, mira, como acá. Así igualito. Ahí está el NAD. Mira, cuando va a la cresta, ahí está el NAD, se vuelve a oxidar. ¿Y qué pasa cuando se oxida? Recuerda química. ¿Qué es la oxidación? Es la pérdida de electrones. Por lo tanto, cuando el NAD se oxida, pierde electrones. Esos electrones, acá están, mira, ahí están. Se perdió electrones y protones. Pero como lo más importante es electrones, por eso dice que oxidación es la pérdida de electrones. Ahora, esos electrones que el NAD pierde, van a viajar así, mira, por la llamada cadena transportadora de electrones. Por ahí van a viajar. Y al final los electrones llegarán hasta el oxígeno. Hace varias diapositivas anteriores habíamos dicho que el oxígeno es el último aceptor de electrones. Él acepta estos electrones. ¿Electrones de quién? Del NAD. El transporte de electrones por aquí, mira, por acá, trae como consecuencia algo. ¿Cuál es la consecuencia? Que van a pasar protones, así, desde el interior de la mitocondria hacia esa parte. En total pasarán 1, 2, 3 pares. Esos 3 pares ahora regresarán a través de una partícula que aquí parece como un foco, conocida como la partícula F. La salida de estos protones, acá está, ocasiona dos cosas. Primero, número 1, que se formará ATP. ATP significa adenosín trifosfato. Se formará a partir de adenosín difosfato 2 más un fosfato que se unirán. El ADP está circulando en este proceso. El fosfato inorgánico entra a las células con la alimentación. Si son 3 pares, 1, 2, 3, y cada un par produjo un ATP, como son 3, se formarán 3 ATPs. 3 monedas. Un NAD equivale a 3 monedas.
Yo les había dicho que la salida de estos protones ocasiona dos cosas, dos fenómenos. El primero es este. Formar ATP se dice fosforilación. Y es oxidativa porque el NAD se va a oxidar. Por eso se llama fosforilación oxidativa, porque el NAD se oxida. Ahora, nuevamente le digo, por tercera vez, la salida de estos protones de regreso, ocurre dos cosas. Primera, formar ATP. Y la segunda, miren, se juntarán con el oxígeno. Y al juntarse con el oxígeno, se formará el agua, H2O. Ahí están los nombres, miren. Uno, oxidación de NAD, transporte de electrones, el oxígeno se reduce, y fosforilación oxidativa. Los protones que habían salido de la mitocondria van a volver a entrar. Y ahora van a entrar mediante un proceso llamado quimiósmosis. Esta es la quimiósmosis. Ahí está. Que traerá como consecuencia la formación de ATP, número 1, y la formación de agua. Ahora, si tú recuerdas, en las etapas 1, 2 y 3, sobre todo en la etapa 3 de la llamada ciclo de Krebs, además de NAD, se formaron FATs. Estos FAT van a la cresta. Pero ya no va a entrar por aquí, mira. Por acá ya no. Por aquí no va a entrar. Ahora va a entrar por acá. Un poco distinto va a ser la cosa. Y veamos. El FAT, mira, ya no va a entrar, si te fijas, por acá. Ahora va a entrar por acá, por esta otra molécula. Y se va a volver a oxidar. Y les hago la pregunta que hace rato le dije. ¿Y si el FAT se oxida? Si el FAT se oxida, pierde electrones. Los electrones que pierde, mira, van a pasar igual por la cadena transportadora. Ahí está. Los electrones, igual que el caso anterior, llegarán al oxígeno. Por eso el oxígeno se reduce. ¿Sí? El oxígeno se reduce. Esta es la cadena transportadora de electrones. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de que los electrones pasen de una molécula a otra? La consecuencia va a ser que protones que se encuentran en el interior de la mitocondria salgan. Ahora ellos, estos dos protones, dos pares, ya no tres, sino solo dos, ahora regresen. Ahí están los dos. Estos dos regresen. Esta flecha que estoy moviendo se llama quimiósmosis. La entrada de protones se denomina quimiósmosis. Cada par de protones, recuerda que son dos, cada par formará un ATP. Como son dos pares, acá está, mira, dos, pues se formarán dos ATPs. Si recuerdas, un NAD había producido 3 ATPs. Un FAT solo 2. Menor valor energético.